Saludos a todos, estamos en el día 126, 1 de 2. Seguimos con el Nuevo Testamento, introducción a las epístolas católicas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Vamos a finalizar la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículo 27. Estas palabras, una vez más, quieren decir que las cosas que tiemblan como criaturas cambiarán a fin de que permanezcan las inconmovibles. Por eso nosotros que recibimos un reino inconmovible hemos de mantener la gracia y mediante ella ofrecer a Dios un culto que le sea grato con respeto y reverencia, pues nuestro Dios es fuego devorador. Apéndice. Últimos consejos, capítulo 13. Que el amor fraterno perdure. No olviden la hospitalidad. Gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, y de los que son maltratados, pensando que también ustedes tienen un cuerpo. Tengan todos en gran respeto el matrimonio y el lecho conyugal sea sin mancha, que a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. No sean amantes del dinero en su conducta, conténtense con lo que tienen, pues Él ha dicho, no te dejaré ni te abandonaré, de modo que podemos decir confiados, el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacerme un hombre? Sobre la fidelidad. Acuérdense de sus guías que les anunciaron la palabra de Dios y considerando el desenlace de su vida, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen seducir por doctrinas diversas y extrañas. Resumen. Mejor es fortalecer el corazón con la gracia que con alimentos que nada aprovecharon a los que siguieron ese camino. Tenemos nosotros un altar, del cual no tienen derecho a comer los que dan culto en la tienda, los cuerpos de los animales cuya sangre lleva el sumo sacerdote al santuario para la expiación del pecado, son quemados fuera del campamento. Por eso, también Jesús, para santificar al pueblo con su sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos hacia él, fuera del campamento, cargando con su ignominia, pues no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Por medio de él ofrezcamos sin cesar a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No descuiden la beneficencia y la comunión de bienes. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obediencia a los guías espirituales. Obedezcan a sus guías y sométanse a ellos, pues velan sobre sus almas como quienes han de dar cuenta de ellas, para que lo hagan con alegría y no lamentándose, cosa que no les traería a ustedes ventaja alguna. Rueguen por nosotros, pues estamos seguros de tener limpia la conciencia, deseosos de proceder en todo con rectitud. Con la mayor insistencia les pido que lo hagan, para que muy pronto les sea yo devuelto. Bendición final y doxología. Y el Dios de la paz que levantó
de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre de una alianza eterna, a Jesús Señor nuestro, les procure toda clase de bienes para cumplir su voluntad, realizando en nosotros lo que es agradable a sus ojos, por mediación de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a los destinatarios. Les ruego, hermanos, que soporten esta exhortación, pues les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo se ha marchado. Si viene pronto, iré con él a verlos. Saluden a todos sus guías y a todos los santos. Los saludan los de Italia. La gracia esté con ustedes. Hasta aquí la epístola a los hebreos. Continuaremos con la introducción a las epístolas católicas. Introducción. Las 7 epístolas del Nuevo Testamento no atribuidas a San Pablo fueron, por esta misma razón, reunidas muy pronto en una sola colección, a pesar de sus diferentes orígenes. Una de Santiago, una de San Judas, 2 de San Pedro y 3 de San Juan. Su antiquísimo título de católicas procede sin duda de que la mayoría de ellas no van destinadas a una comunidad o persona particulares, sino que se dirigen más bien a los cristianos en general. Epístola de Santiago. Esta epístola tuvo una aceptación lenta y dificultosa en la Iglesia. Solo hacia finales del siglo IV se impone su aceptación en el conjunto de las iglesias de Oriente y Occidente. Una vez las iglesias la aceptan, identifican a su autor con Santiago, el hermano del Señor, que desempeñó un papel preeminente en la iglesia de Jerusalén, y que según narran Josefo y Hegesipo, murió mártir el año 62 a manos de los judíos. Es distinto del apóstol Santiago, hermano de Juan, a quien Herodes dio muerte el año 44, pero sería posible identificarlo con el otro apóstol del mismo nombre, el hijo de Alfeo. Ya los antiguos vacilaban en este punto y los modernos aún lo discuten, sin bien inclinándose por la negativa. La expresión de Pablo en Gálatas ha sido interpretada en los dos sentidos. El verdadero problema sobre al autor de la carta está en otro plano. Si la epístola había sido escrita por esta persona de primer orden en el apostolado, no se comprenden las dificultades que tuvieron algunas iglesias de los 3 primeros siglos para aceptarlo como escritura canónica. Además, fue escrita directamente en griego con una elegancia, una riqueza de vocabulario y un sentido de la retórica diatriba bastante sorprendentes en un Galileo. Finalmente, la epístola presenta una afinidad muy notable con escritos cuya composición se sitúa a fines del primer siglo o a comienzos del segundo, especialmente con la carta de Clemente de Roma, el pastor de Hermas. En consecuencia, numerosos autores sitúan hoy la composición de la epístola de Santiago hacia el final del siglo I o incluso a comienzos del segundo. El carácter arcaico de su cristología podía explicarse más que por la antigüedad de su redacción, por su posible procedencia de los medios judeocristianos. Sea lo que fuere de su origen, este escrito quiere llegar a las 12 tribus de la dispersión, que son sin duda los cristianos de origen judío dispersos en el mundo greco-romano, sobre todo en las regiones de Siria y Egipto.
El cuerpo de la carta confirma que los destinatarios son convertidos del judaísmo. El uso constante que el autor hace de la Biblia supone que ésta les es familiar, sobre todo porque procede preferentemente por reminiscencias espontáneas y alusiones implícitas que por doquier se traslucen, y no en forma de argumentación, partiendo de citas explícitas. Se inspira especialmente en la literatura sapiencial, de donde deduce lecciones de moral práctica, pero también depende profundamente de las enseñanzas del Evangelio, y su escrito no es puramente judío, como a veces se ha afirmado. Se encuentran en la epístola pensamientos y expresiones preferidas de Jesús que parecen proceder de la tradición oral más que de las enseñanzas escritas. El escrito no se ajusta fácilmente a las características del estilo epistolar. Más bien parece una homilía, muestra de la catequesis que estuvo en uso en las comunidades judeocristianas de su tiempo. Contiene exhortaciones morales que se suceden sin gran cohesión, agrupando sentencias sobre un mismo tema, o bien mediante asonancias verbales. Estas características, así como los diversos temas que desarrolló, se aprecian en una lectura de la epístola. Parte 1. Introducción. Presentación del autor, saludos y destinatarios. Parte 2. Valor didáctico de las pruebas. Las tribulaciones, pruebas, dificultades que provienen de fuera de la comunidad tienen un valor didáctico, pues contribuyen a dar firmeza a la fe. Hay que aceptarlos con gozo. Las dificultades que proceden del interior de uno mismo tienen su origen en la fragilidad humana. No hay que atribuirlas a Dios, porque de Dios solo procede el bien. El modo de superarlas estriba en el conocimiento propio y el dominio de sí mismo, y en seguir las enseñanzas de la catequesis comunitaria. Parte 3. La vida de la comunidad cristiana. La parte central de la epístola traza los rasgos que el autor quiere que resplandezcan en la vida de las comunidades judeocristianas. Estos rasgos son: igualdad de todos sus miembros, sin favoritismos, y menos si este se basa en la posesión de riquezas. Tales distinciones o favoritismos dañan a la comunidad de la fe. Punto B. La buena conducta, que se traduce en el dominio de la lengua, para no ofender a los hermanos, y en el buen uso de los conocimientos que se tienen, sabiduría, que deben redundar en beneficio de todos. Parte C. Vida libre de ambiciones y envidias, que se traduce en no emitir juicios despectivos o condenatorios de los hermanos, en confiar en la providencia de Dios, en compartir los bienes y en no perjudicar a nadie en sus derechos. Punto 4. Conclusión. Termina la epístola dando unas directrices tradicionales en las catequesis primitivas sobre la comunidad que espera la venida del Señor. Una comunidad en espera escatológica. Estas directrices son: firmeza en las pruebas, oración en toda circunstancia, corrección fraterna y atención a los enfermos. En esta última habla el autor de la oración y la unción del enfermo de manos de los presbíteros de la Iglesia, expresión en la que el Concilio de Trento vio el lugar teológico del sacramento en la unción de los enfermos. Hasta aquí parte de la introducción a las epístolas católicas. Continuaremos en el siguiente video. Gracias.